Resistencia de los pueblos que gritamos libertad. Deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad. Es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry liberty. That owed to us bleeding out earth in our feet. Resistance of the people who cry liberty. It's time for reparations, it's a right history. Crearon el juego, el tablero, el dinero. Las reglas son simples, deudas o destierro. Llegaron en bestias con armas de fuego. Llamaron conquista al robo del suelo. Deprive the sons and daughters of the soil. Culture, land, the wealthy, wipe them all. But hustling gringo after gringo embezzle. Now say, thugs say, we owe and ought to pay. Oko baberu, manika hawak chinitoli, chrono heshibele kapakakuler. Oko baberi, kinkuchukari, katika mamari, kilon ruka sembre katero, achulia frilo colecta, gente cari, lo colecta, que chela chuka keri, lo colecta, kuyu. Mamamayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Utang na nagpadugo sa lahikot kasaysayan. Taong bayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Panahon ng iwas to, akasan na ito. Deudas eternas que generación tras generación en explotación, saqueo, dominación. Defensoras liberando el territorio, gritando fuerte, devuélvanos el oro. Nabundukan ninalugay, kagupatan, kinalbo, higanteng gamitin na yung bulsa nila'y napaldo. Baha, pagkuho, buhay na tao kapalito, kaya wala tayong utang, tayo dapat magbayaran. Basta do patriarcado, onde o corpo território é território violado. Mulheres do sul global, aqui já não se cala. Vamos juntas e rebeldes afirmando nossa fala. Resistência dos povos que gritamos liberdade. Dívidas que sangram nossa terra, nossa paz. Resistência dos povos que gritamos liberdade. É tempo que reparo, isso tem que acabar. Mujeres negras resistimos, ancestros caminando alzando la voz, reconstruyendo el tejido en sus manos, generaciones sanando el dolor. Expoliación colonial de la materia prima. Tras la masiva y el petróleo se nos viene encima. El clima cambia bruscamente, una nube que se avecina. Llueven ya las consecuencias de hacer otra mina. Sobrevivemos ao genocídio, exclusão, militarismo, capitalismo, ao processo de embranquecimento, negação. Só queremos reparação. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad. Deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad. Es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry out to liberty. That owed to us is causing our earth and peace to bleed. Resistance of the people who cry out to liberty. It's time for reparations, it is time for this to end. Todos tienen una forma diferente de ver la vida. Nuestra forma de verla es generando. En Elegaustro no solo generamos energía en nuestras centrales y proyectos. De la mano contigo, comprometidos siempre, generamos conciencia y conservación ambiental. Generamos trabajo, Desarrollo y futuro. Elegaustro, agua y energía limpia para la vida.
Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos en este nuevo encuentro de derechos urbanos a través de Voces Azuayas. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con uno de los intelectuales más importantes en la educación superior en el Ecuador, el doctor Santiago Ortiz Crespo. Estamos con él aquí y con la ocasión fundamentalmente de la presentación de su libro, La Revolución Ciudadana y las Organizaciones Sociales en el Ecuador desde el 2007 al 2017, el caso de la red de maestros. El estudio gira en torno a la relación de las organizaciones de los maestros con el Estado en el marco del régimen de la Revolución Ciudadana. Los movimientos sociales y étnicos tuvieron un rol en el desgaste del régimen neoliberal, pero luego de iniciada la Revolución Ciudadana la relación fue contradictoria. Un sector como la red de maestros respaldando al gobierno, mientras que otros como la UNE se distanciaron. Esto se dio en el marco de la consolidación de un nuevo régimen de relaciones socioestatales con el predominio de un Estado fuerte, con las políticas sociales universales, la modernización educativa. Perdón, se me movió el mensaje. La modernización educativa y las restricciones para ciertas organizaciones. Luego de examinar las características del régimen y de las políticas públicas, se examina también la historia de la red, las demandas, las estructuras organizativas, los repertorios, deteniéndonos en la identidad de los maestros y las relaciones con el Estado. Bueno, esto es en vivo, así es que las equivocaciones cuentan. Bienvenido, Santiago. Y es muy interesante justamente recuperar una mirada de lo que significa la presencia de los movimientos sociales, cuál es su configuración, de qué manera han evolucionado, cuáles son estas diferentes formas en las que los movimientos sociales se han relacionado con el Estado. Y justamente tú haces aquí en este libro un estudio de casos justamente sobre la red de maestros, que es la que tuvo, digamos, ahí una presencia inusitada en frente de una organización tradicional de los maestros y educadores como es la UNE, y en ese sentido resulta importante comprender cómo se movieron los movimientos sociales, ¿no es cierto?, en la etapa de la Revolución Ciudadana, y qué pasa con esta red de maestros que emerge y que se manifiesta también como un nuevo actor político. Bienvenido a este espacio, es un diálogo espontáneo, por favor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sabes que en el año 2012 se hizo una marcha por el tema del agua que pasó por Cuenca y que pasó desde la frontera con el Perú prácticamente hasta Quito, como 400 kilómetros, y me llamó la atención que la marcha tenía una contramarcha. Entonces yo me pregunté qué significado tiene estas contramarchas en lo que significa los movimientos sociales. Entonces, por allí fue la inquietud que tenía para hacer la investigación. Primero he trabajado sobre el tema de los maestros y estoy ahora actualmente sobre el tema indígena. Porque me parece interesante reflexionar de todo lo que pasó en esa década y antes de esa década para ver qué es lo que sucede ahora, digamos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los movimientos sociales y el Estado? Sobre todo porque los gobiernos progresistas de América Latina, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales o el gobierno de Lula, tenían una relación fluida con las organizaciones populares. Pero resulta que aquí no. Entonces yo me preguntaba, ¿a qué se debe eso? Sin embargo, yo creo que también lo que pasó en Brasil y lo que pasó en Bolivia fue que el movimiento social, en el caso de Bolivia, indígena, ¿no es cierto?, los cocaleros, y en el caso de los trabajadores en Brasil, fueron tomando distancia del régimen a lo largo de su gestión. Digamos, en ciertos momentos sí, pero digamos, el proceso boliviano no se explica sin la presencia de la CCUTB, que es la organización campesina. Fíjense ustedes, hubo el golpe de Estado, sin embargo, las organizaciones sociales se movilizaron y lograron recuperar la democracia. Entonces había una fuerte relación. De hecho, Evo Morales seguía siendo el dirigente de la Federación Cocalera, es decir, era un dirigente sindical que estaba en la presidencia. En cambio, acá siempre hubo un momento, acordarás, hasta el 2008 en la Constituyente hubo un diálogo con las organizaciones. Pero después de eso vinieron las leyes
Estamos hablando de la ley de aguas, la ley minera, entonces hubo un distanciamiento, ¿no? Sí. Algunas organizaciones siguieron con el gobierno, porque el gobierno tenía un discurso muy nacionalista, que tenía que ver con el hecho de que el Estado tenía que hacerse cargo de los recursos naturales, y eso hizo que algunos sindicatos, algunas organizaciones estuvieron con el gobierno, pero muchos otros se fueron distanciando, especialmente la CONAIE, la UNE, y el gobierno tuvo una política de ataque a las organizaciones. De persecución, sin duda. Pero hay algún autor que señala que la naturaleza de un movimiento social es contrapoder. Es decir, es posible tener una suerte de acuerdo, de coordinación, de alineación con los gobiernos, ¿no es cierto?, cuando los movimientos sociales son de alguna manera los interpelantes, los demandantes, los que reivindican sus derechos, los que exigen que se cumpla por parte del Estado la garantía de esos derechos. Diría yo que eso es así, digamos, ¿no? O sea, hay una actitud contestataria, pero no deja de haber, por ejemplo, cuando yo estudié la UNE, no deja de haber una relación estrecha con el Estado. Sí. La Unión Nacional de Educadores ha sido prácticamente la que ha gestionado todo lo que significa ascensos, lo que significa reclutamiento de personal, lo que significa capacitación. O sea, hay verdaderamente todo un entramado que estuvo vinculado con la Unión Nacional de Educadores, que tenía que ver con las facultades de filosofía, con la formación de maestros. Entonces, toda esa estructura, digamos, influía en las políticas públicas del gobierno desde hace por lo menos 30 años. Entonces, sí hay una relación, Hay esta actitud contestataria, pero también hay una relación en la cual se busca influir en la política pública, en el acceso a recursos, etc. Entonces es un poco contradictoria la relación. ¿Qué nos puedes contar justamente? ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Cuáles son, digamos, las novedades de esta situación en la que, como tú decías hace un inicio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando en algún momento, aparte me acuerdo de la Marcha del Agua en Cuenca, reunió, si no estoy mal, 20.000 personas, era una de las marchas más grandes que se ha tenido a nivel de la participación en las calles, ¿no es cierto? Venía caminando desde el sur y se dirigía hacia el norte, pasó por Cuenca, como tú recuerdas, pero surgen las contramarchas, ¿no es cierto? Y claro, quiere decir que hay un sector de la población que tampoco está, digamos, incorporado a los movimientos sociales tradicionales, y hay una emergencia, si se quiere, de nuevos actores. ¿Qué recoge tu libro? ¿Cómo se manifiesta esta presencia de alguna manera novedosa de otros sectores que se hacen presentes en el escenario? Bueno, tal vez habría que partir de lo siguiente. En el gobierno de Gutiérrez hubo una participación activa tanto de la UNE como la CONAIE, y el gobierno de Gutiérrez terminó mal. Prácticamente tuvieron que separarse del gobierno de Gutiérrez, y entonces hubo un proceso de debilitamiento de las organizaciones. Hay un análisis que hace Sánchez Parga, por ejemplo, en un libro sobre los conflictos colectivos, cómo se nota el declive que se produce más o menos desde el año 2000, un poco más, hasta el año 2010. Y ese declive no es justamente porque algunas organizaciones tienen estos brazos políticos, como en el caso de los indígenas, sí, perdón que haga esta digresión, tienen estos brazos políticos que se integran a la política formal, a las elecciones, a la participación de lo que significa el tema electoral. Evidentemente, hay una relación muy estrecha con el MPD de parte de la UNE, con la Pachacute por parte de la CONAIE, la participación electoral, etcétera. Por ahí va el desgaste. Ese es un tema de relación muy fluida con el Estado, ¿no? Y con la democracia. Y todo ese proceso, sin embargo, logró debilitar a los gobiernos neoliberales. Me acuerdo, por ejemplo, toda la campaña que se hizo contra el Tratado de Libre Comercio, pongo un ejemplo. En el año 2004. 2004, debilitamiento del gobierno me parece que era Noboa, después estuvo Gutiérrez, después estuvo Palacio. Y se debilitaron.
Además había peleas entre las élites muy fuerte, porque ahora estamos hablando de que hay peleas entre los banqueros, etcétera. Bueno, si aquí hacemos una pequeña pausa, es que no puede ser más evidente, ¿no es cierto? La pelea es entre los banqueros de la costa, que este rato se están de alguna manera juntando entre lo que es la oligarquía de la costa frente a los banqueros de la sierra. Bueno, eso ¿no? Había en el año 2000, sí. Había una pelea permanente, sistemática entre las distintas élites por precisamente el control de los recursos naturales. Y eso debilitaba a los gobiernos. En ese proceso, si en Bolivia el movimiento campesino, el movimiento sindical logró con Evo Morales llegar al poder, acá estaban debilitados y se formó una cosa que salió más o menos de manera inesperada, que fue Alianza País. Y Alianza País prácticamente era un arca de Noé, porque había gente de todos los partidos políticos, núcleos, organizaciones sociales, llegaron al poder. Todas las especies. Todas las especies. Sí. Y en la constituyente, pues, se lograron expresar, ¿no es cierto? Como te digo, había unas coincidencias con lo que era la elaboración de la Constitución, por ejemplo, Alberto Acosta, que estuvo ahí, los derechos de la naturaleza, los derechos sociales, etcétera. Pero sobre todo un discurso que se reivindica por parte de justamente la Revolución Ciudadana, que es el de ciudadanía, ¿sí? Que también, ¿no es cierto?, enfila una serie de actores levantando esa bandera. Exactamente, o sea, yo creo que hubo una carta magna que realmente expresa una riqueza, ¿no es cierto?, de lo que fueron los movimientos sociales hasta ese momento. Pero como te digo, ya llegaron debilitados y el proyecto que se impuso fue un proyecto estatista, un proyecto reformista, pero desde el Estado. O sea, la fuerza que venía de abajo se debilitó y se impuso un proyecto que tenía otra dinámica que venía de arriba, que era el proyecto, digamos, centrado en la presencia estatal con un nuevo modelo de desarrollo. Presencia estatal que significaba un nivel de tecnocracia, de planificación desde arriba respecto a lo que había que hacer el país. O sea, nos creímos el sueño de que prácticamente el Estado iba a cambiar las cosas. Y en ese sentido, para Rafael Correa y para el gobierno en general, el Semplades, era molestoso la presencia de algunas organizaciones sociales. Y era como una especie de palos en las ruedas, que te había que quitar esos palos en las ruedas para poder modernizar el país. Entonces, entraron en una política de debilitamiento, ¿no es cierto?, de algunas organizaciones como la UNE, por ejemplo, en la cual le quitaron, por ejemplo, las cuotas que eran obligatorias de los maestros, le quitaron la presencia en los comités de reclutamiento, de ascensos, de capacitación, debilitaron la relación con las facultades de filosofía, digamos, todo esto en una política de descorporativización del Estado. Yo creo que esta es la política central. Pero ¿qué valoración se puede tener de eso? O sea, está bien quitar, si se quiere, de alguna manera, algunos privilegios que se pueda tener a nombre de las organizaciones sociales, pero por otro lado, ¿no es cierto?, también hubo un discurso de descalificación, de difamación de sus dirigentes, de criminalización de la lucha social, sobre todo en el tema de los recursos naturales. No estoy hablando específicamente de la UNE, aunque en algunos casos sí. Es decir, ¿qué tan correcto es debilitar las organizaciones tradicionales en la medida en que también se arma, ¿no es cierto?, por otro lado, un frente de la sociedad civil que es ad hoc? Sí, ad hoc al Estado, al gobierno, sobre todo al Ejecutivo. El gobierno tuvo 4 elementos básicos. Primero, que tenía un fuerte nivel de inversión pública. Y entonces aumentó la inversión en educación, lo cual significaba crear escuelas del milenio, mejorar los salarios de los profesores, etcétera, etcétera. Entonces, fuerte política social. Segundo, tenía un entramado institucional muy fuerte a nivel legal, que implicaba leyes, implicaba normas, implicaba reglamentos, que de alguna manera, ¿no es cierto?, lo hacían allá en Carondelet
y que de alguna manera establecía un nuevo modelo de relación con la sociedad. Tercero, tenía un discurso, porque tenían medios de comunicación. Prácticamente todo el entramado que tuvo en términos de lo que significan las sabatinas, de lo que significa los medios de comunicación, la televisión, que prácticamente lo que hicieron era dar un mensaje. El deterioro de la educación, lo cual le preocupaba a los padres de familia, el deterioro de la educación, que venía de hace 25 años por los gobiernos neoliberales, también es culpa de la Unión Nacional de Educadores. Y por lo tanto, ellos son los responsables con sus huelgas, con el hecho de no asistir a clases, etcétera, etcétera. Ellos también son responsables de este asunto. Entonces, de alguna manera utilizaron, ¿no es cierto?, el deterioro de la educación para responsabilizar a la Unión Nacional de Educadores de ser la culpable de toda esta situación. Y en ese sentido, ganaron también el apoyo de la población, porque la población veía que había un deterioro de la educación. La población veía a los padres de familia que los profesores no iban a clase. Muchos profesores además eran taxistas, o sea, tenían una actividad extra que les impedía cumplir sus roles. Entonces, generaron un discurso más bien positivo. Vamos a modernizar la educación, vamos a hacer que los niños tengan textos escolares, que tengan uniformes, que puedan acceder. Ampliaron la base educativa, eso lo hicieron. Y de paso, ¿no es cierto?, desprestigiaron al gremio que había sido Recuerdo tradicional. Que se implementaron algunas medidas como por ejemplo que los profesores se queden en los establecimientos educativos para que cumplan 8 horas de trabajo, se quedaban luego de las clases haciendo planificaciones o correcciones o etcétera, una serie de actividades académicas que completaban, digamos, un tiempo, porque muchas veces también se les decía que hay una suerte de privilegio trabajar un medio tiempo, ¿no es cierto? Y se les obligaba a los profesores a quedarse allí. Esas medidas que se tomaron, esta y otra, que este momento ya digo, esta es la que recuerdo, ¿mejoraron la calidad de la educación? En el Ecuador, el proyecto era como un triángulo, que había que mejorar el acceso, eso lo hicieron, mejoró el acceso, por ejemplo, pasaron a 100% de niños en edad escolar, pasaron al 75% de jóvenes, o sea, ampliaron la cobertura de la educación, y implementaron un proyecto que era un proyecto, extrañamente yo no lo conocía, que era un proyecto del Banco Mundial de impulso y modernización de la educación. ¿Qué significaba esto? Evaluación a los profesores, que significaba unificación del currículum, que significaba exámenes para los estudiantes que terminaban el colegio para pasar a la universidad. O sea, todo un manejo, si se quiere, meritocrático. O sea, ampliaron la base, pero en el vértice lo que había era un proceso selectivo muy fuerte, que era básicamente para pasar a la universidad. Y entonces resulta que mejoraron la cantidad, la cobertura, y trataron de mejorar la calidad, pero no lo terminaron logrando. Porque, entre otras cosas, no lo terminaron logrando porque muchos de los elementos de la reforma tampoco se implementaron. Para decirte algo, todos los distritos, formaron distritos, tenían que tener un asesor educativo, ¿no es cierto?, en cada uno de los distritos. Nunca se los nombró, porque ya en ese momento llegó la crisis económica del 2014, y entonces comenzaron a restringir, ¿no es cierto?, el presupuesto, y digamos, se quedó en medio camino lo que significaría la reforma desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista de la calidad de la educación. Entonces, yo creo que no es ni blanco ni negro, hay que reconocer que hubo ciertos avances, pero hubo limitaciones serias. Para implementar la reforma, necesitaban una organización de maestros, porque los maestros son casi la mitad del Estado, son el 40% de los empleados públicos. Entonces, una reforma en una institución tan amplia como la educación requería un apoyo
de parte de los maestros. Y eso lo lograron a través de la red de maestros. ¿Esa red todavía existe? Existe. Porque veo existe, pero está fraccionada. Exacto. Me parece que están nuevamente, ¿no es cierto?, como rearticulándose quienes fueron parte de la UNE. He visto el otro día al profesor Escala, en donde se presentaba una huelga de maestros porque se denuncia que la situación de precarización de los maestros, de la vida de los maestros, no se ha arreglado, es decir, siguen estando en condiciones difíciles. Para mí me resultó muy triste escuchar que varios de los planteamientos que ellos hacían eran los que venían haciendo desde hace 20 años. O sea, la red existe, está fraccionada, porque muchos se fueron con Moreno, muchos se quedaron con Correa. Además hay una cosa, yo analizo el aspecto de organización social. La estructura de la red no es una estructura sindical, no es una estructura que tenga fortalezas. Por ejemplo, un sindicato necesita cuotas, la red no tiene cuotas. Un sindicato necesita un equipo educativo, no tienen equipo educativo. Necesitan abogados, no tienen abogados. Es más bien una red que se hizo en convocatorias amplísimas. Si tú te acuerdas, llenaban estadios. Y se iban los maestros y llenaban el estadio, por ejemplo, Monumental de Guayaquil o el Centro de Convenciones de Quito, y reunían y lograban un nivel de legitimidad para la reforma educativa de parte del gobierno. Pero como estructura organizativa fue muy débil. Además, hay otra cosa. Un movimiento social se constituye planteando demandas, y planteando demandas con movilización. Las cosas que hicieron la red no fueron, en realidad, movilizaciones de confrontación con el Estado, sino más bien eran movilizaciones de alguna manera compartidas con el Estado, de alguna manera eran movilizaciones permitidas por el Estado. Y en esa línea, ¿no es cierto?, de reflexión, sí, toda la administración de Correa, nosotros pudimos ser testigos de cómo se convocaba a cualquier acción, ¿no es cierto?, de manifestación o de presencia en las calles, y se convocaba también a la contramarcha que tú nos hacías acuerdo. Siempre había, digamos, estas dos presencias en las calles, y eso generó de alguna manera alguna medida de confrontación social, ¿sí?, una fragmentación del tejido. Que con respecto a este elemento, ¿no es cierto?, que surge justamente en el ámbito de la sociedad civil, que frente a las mismas demandas, a las mismas necesidades, a la posibilidad de la colectivización de una necesidad única, de un objetivo y de un interés compartido, se encuentra confrontado en función de a quién está alineado, ¿no es cierto? Por supuesto que el análisis que tú haces es en la medida en que había una responsabilidad del gremio de maestros de todo lo que había sido el proceso educativo en el país, y de otra parte también el tema de la necesidad de la reforma, de la actualización, de la modernización, de la evaluación de los procesos educativos sumamente necesarios. Pero ya estas dos expresiones en la calle no debilitan la construcción de procesos de unidad del movimiento popular en general. Bueno, sí, siempre hay que decir que en el Ecuador ha sido muy difícil la unidad de los movimientos sociales, pero en este concretamente, que es el gremio de maestros. Bueno, habría que señalar dos cosas, ¿no? La una, en términos de la reforma educativa, la Unión Nacional de Educadores no asumió una actitud propositiva. Más bien, por ejemplo, cuando plantearon la evaluación, la UNE se opuso a la evaluación. O sea, aparecían como retardatarios que no querían entrar en un proceso de reforma educativa, de mejoramiento de la educación. Y eso fue una imagen negativa frente a la población, porque la población sí requería que se mejore la educación. Y de hecho había algunos medios y algunos recursos para hacerlo. Entonces, esto es una observación. Y la otra observación es que, te digo, yo no he terminado de hacer la investigación, ahora estoy trabajando sobre el movimiento indígena, pero me parece que hubo una transformación muy fuerte de la sociedad también. O sea, no solamente eran las organizaciones. Por ejemplo, yo acabo de venir de Chimborazo y encuentro que el movimiento indígena está sumamente fraccionado.
Y está fraccionado no por las antiguas peleas entre evangélicos y católicos, sino también por el hecho de que los indígenas han cambiado. Ya no son los indígenas de los años 90 que luchaban por el ascenso de los derechos colectivos, la tierra y todo eso, sino que ahora son pequeños empresarios. Sí. O sea, Cabascango, por ejemplo, digamos, el de la cooperativa esta... Mushurruma, por ejemplo, no me acuerdo el apellido. Es impresionante, es un personaje interesantísimo, realmente digno de entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces tienes tú productores de tomates, productores hortícolas, agroindustriales pequeños, ¿no? Tienes pero además académicos, intelectuales, escritores. También tienes profesionales, tienes intelectuales. Entonces ya el movimiento indígena se ha diversificado. Yo creo que también pasó eso entre los maestros. O sea, por ejemplo, a mí me contaba una profesora de la Universidad Andina que decía que los maestros estaban mucho más motivados por un progreso individual. Querían cualificarse, entrar a estudiar educación en el posgrado de la Universidad Andina, pero lo que ya pasaba es que eran jóvenes que ya no querían luchar colectivamente. O sea, eso es una pérdida, ¿no? Un proceso de individualización muy fuerte. Pero eso es una pérdida contra la conciencia colectiva. Claro, ¿no? claro, es una pérdida, pero así se produce. O sea, el neoliberalismo yo creo que es mucho más poderoso. El neoliberalismo fue 25 años antes de la Revolución Ciudadana, pero se mantuvo con el proceso de la Revolución Ciudadana. Entonces tenemos diversificación social, procesos de individualización. Correcto. Y otra cuestión que creo que es importante, me parece que la apuesta por las elecciones que tú decías, lo que hacen es que la gente participe con la urna, con el voto, que es un proceso individual. Entonces, el proceso colectivo se desprestigió. Y eso hace que se erosionen las relaciones, como tú decías, en el tejido social. Todos estos procesos económicos, sociales, culturales, se erosionan, y encima de eso tienes un Estado poderoso que te dice, como el propio Correa decía, nosotros somos como el panadero. A las 6 de la mañana nos ponemos a vender el pan y la gente no tiene que discutir con nosotros cómo se hace el pan. A nosotros nos eligieron para ser panaderos y para hacer el pan. Claro, y para que esté porque listo. Si de algo podríamos decir que efectivamente se quejaban los sectores populares justamente de este déficit de la democracia. Exacto, ¿no? Y de los servicios públicos. Entonces, yo sí creo que hay un proceso de cambio muy profundo en el tejido social. Y hay un proceso en el cual, obviamente, esta tensión que tú dices entre organizaciones, porque eran organizaciones indígenas. Por ejemplo, yo te digo una cuestión, una anécdota. Cuando hubo la Marcha del Agua en el año 2012, hubo una convocatoria de todas las organizaciones indígenas de la Amazonía para resolver la marcha, que comenzaba en Zamora. Convocó el prefecto Quispe, ¿sí? Salvador Quispe. El día en el que comenzó la marcha, no estaban los indígenas. Los indígenas de la Amazonía no estaban. Los indígenas vinieron del norte y eran los jóvenes indígenas que estaban agrupados en la juventud indígena. Estaba Leonidas Issa en ese momento como dirigente de jóvenes de la CONAIE. Ellos fueron los que llevaron adelante la marcha. Y yo me preguntaba, ¿por qué es que no estuvieron los indígenas de Morona? ¿Sabes qué es lo que había pasado? En las semanas anteriores el gobierno había negociado con todas las juntas parroquiales, con todos los municipios, y habían establecido convenios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el gobierno aprovechó, ¿no es cierto?, las necesidades locales para firmar convenios con los alcaldes, se distribuyeron más de $100 millones, yo calculaba, en convenios, ¿no es cierto? Entonces había también eso. Había No nos olvidemos también, Santiago, perdón que te interrumpa, que durante toda esta época y el régimen de la Revolución Ciudadana fue una época en donde se posicionó lo que significaba la oferta y la expectativa de la participación, ¿sí? Toda la ley de participación ciudadana, que era una ley orgánica, los mecanismos y los espacios de participación que se institucionalizaron a través de lo que fue toda la intervención de Semplades, ¿no es cierto? La burocratización que se hizo para poder participar a través de los diferentes mecanismos. Había la expectativa de que podríamos nosotros de alguna manera incidir
incidir en la definición de las políticas, en la definición de los planes, de los programas, de los proyectos. Hablo, cuando digo nosotros, desde la sociedad civil o desde los movimientos sociales, pero finalmente, como tú dices, el gobierno decía, aquí están y las cosas se hacen de esa manera. ¿Sí? Es decir, no teníamos incidencia en la toma de decisiones, en la direccionalidad de los procesos, finalmente una verdadera participación ciudadana. No se toparon también contra ese dique muchas de las organizaciones y surgió, digamos, esta confrontación de quienes encontraron en el gobierno un aliado para los convenios, para los contratos, como tú acabas de decir, previo a una marcha, ¿no es cierto? No hubo también esa manipulación un poco desde ese lado y finalmente las organizaciones sociales no pudieron hacer el ejercicio de la participación que se ofrecía como una forma de hacer política, como una nueva forma de hacer política. Yo te política. diría, ahí fue el decreto, por ejemplo, 016. Es fatal. El decreto 016, impulsado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, implicaba que las organizaciones tengan que conseguir personería jurídica, pero además tenían que pasar con la factura del SRI, tenían que haber comprobado que tenían pago del seguro social, que tenían esto, que tenían esto. Es decir, burocratizaron y reglamentaron, súper reglamentaron la participación. De tal manera que ya para conseguir personería jurídica ya era un problema. Sí. Yo me acuerdo que... Y además se rompe la espontaneidad lógica de los movimientos sociales, ¿no? Imagínate, ese consejo de participación no podía hacer una cosa tan absurda que elegían a través de un proceso, mejor dicho, de concurso de méritos, los representantes de la sociedad civil, lo cual es una estupidez por completo, ¿no? Y te digo, muchos de los procesos locales, como por ejemplo el mismo proceso de Cuenca, que fue un proceso muy interesante, porque fue el proceso que se dio a comienzos del siglo, que implicaban participación ciudadana, participación de las mujeres, participación de las juntas parroquiales, etcétera, etcétera. Ese proceso se expresó en la constituyente de Montecristi, pero quedó trabado. Quedó obstaculizado. Y los resultados de esa situación es que la gente empezó a perder confianza en las posibilidades de la incidencia política desde la participación ciudadana, empezó a sentir frustración en participar. Claro, fue abonando en lo que significaba lo que tú has dicho, la individualización de la participación, el beneficio personal, individual, debilitándose el proceso colectivo. Y claro, la participación ciudadana en sí mismo, como concepto, quedó en el marco de más bien haber generado descontento, desmovilización, frustración y finalmente algo que es más grave aún, escepticismo. Estamos viviendo en este momento, ¿no es cierto?, un espacio en donde diría yo, las organizaciones sociales han vuelto a salir a las calles. El 1 de mayo en el Ecuador, después de la pandemia, fue una muestra de eso, aunque claro, se pudo ver que no hay todavía una facilidad para hablar en general de la participación social de las organizaciones sociales, pero han vuelto a salir, han vuelto a estar. No sé si es un proceso de ir ganando nuevamente la confianza en que es posible incidir en las orientaciones políticas y en la mesa de negociaciones en el gobierno, ¿cierto?, desde la presión social, que es lo que tienen que hacer los movimientos sociales. No sé si esa es, digamos, la necesidad que se tiene de volver a rearticular los movimientos sociales. Como tú has dicho, efectivamente todos conocemos que, por ejemplo, dentro del movimiento indígena hay muchísima fragmentación, por lo que pasa en la asamblea y en otros espacios, sin duda, pero yo lo que intento resumir es este proceso en el marco de la Revolución Ciudadana, donde se demuestra que hay una falta de coherencia entre lo que significaba el discurso de la participación y la poca posibilidad de incidir, porque se decía desde arriba cómo se debe actuar y así se van a hacer las cosas, ¿no es cierto? Este proceso de desencanto en participar de los espacios y los mecanismos, esta frustración de no conseguir resultados y finalmente esta desmovilización que se ve agravada con el aislamiento social por la pandemia, pueden de alguna manera ir permitiendo en este nuevo momento, ¿no es cierto?, nuevas expresiones, fortalecimiento de lo que significa el tejido social. ¿Cómo ves tú una proyección de lo que es el papel de la organización social frente al Estado? Sí, a mí lo que me parece es que los 25 años de neoliberalismo hizo que la gente tenga necesidades concretas. Por ejemplo, que su hijo esté en educación.
Por ejemplo, que su hijo vaya a un centro de salud. Por ejemplo, que la mujer pueda ser atendida. Ese tipo de cosas no hay que olvidar, porque la participación implica resultados. Y el gobierno de la Revolución Ciudadana de alguna manera dio respuesta a algunas reivindicaciones que estaban represadas de los 25 años. Y resulta que de todas maneras dijo, como lo dijo Correa, yo soy el panadero, yo soy el que, a mí me tienen que exigir que yo haga el pan, pero yo no me voy a poner a discutir con usted cómo se hace el pan, porque ellos son los que saben, o sea, la tecnocracia es la que sabe. Entonces tengo la impresión de que esa oleada de participación que vivimos desde los años 90, que vivimos en todos los procesos de derrocamiento, a Bucarán, a Maguada, y que aquí hubo una actoría fuertísima aquí en el Azuay, ¿no es cierto? Llegaron a un punto en el cual la Revolución Ciudadana les respondió con el panadero. O sea, ustedes tienen el pan y ustedes son mis clientes y no tienen que participar en la política. Yo creo que tecnocracia, ese fue clientelismo. No, y esa actitud tecnocrática prácticamente jerárquica, ¿no? Porque yo no voy a discutir porque yo soy el que sé, yo soy el economista, yo estoy en el Semplades, yo soy el que sé. Entonces yo tengo la impresión de que ese proceso ya, digamos así, terminó como terminó. Hay que evaluar qué es lo que pasó, porque yo creo que hay procesos sociales muy de fondo que han cambiado la sociedad ecuatoriana para poder dar una respuesta. Porque, por ejemplo, tenemos la manifestación y el paro de octubre del año 2019, que fue una cosa impresionante, ¿no es cierto? Pero no logró mantenerse durante la pandemia. Y ahora recién se están rearticulando. Entonces yo sí creo que es importante reflexionar sobre este proceso para buscar canales, nuevas formas, nuevas demandas, nuevos actores que probablemente van a estar en este nuevo proceso. Nuevos líderes, sí. Y nuevos liderazgos y una nueva relación tal vez con la política que no sea la misma que estaba antes. ¿Qué pasaba con el Estado? Por ejemplo, una de las cosas que me llaman la atención es que el Azuay, que ha sido un protagonista de toda la lucha por la descentralización, por la regionalización y todo, esa lucha se evaporó y terminó, digamos, a pesar de que existe la demanda, a pesar de que existe el sentimiento, la identidad azuaya para luchar por un gobierno propio, una autonomía, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjense, en la constituyente estaban reconocidas las regiones, nunca se aplicaron. Estaban reconocidas las circunscripciones territoriales indígenas para que los indígenas tengan un proceso de autogobierno. Nunca se aplicaron. Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre eso y creo que mi libro lo que intenta es poner algunos elementos para que haya una reflexión más a fondo, ¿no es cierto?, de lo que significa la relación con el Estado, la influencia en la política pública, el tipo de organizaciones que estamos constituyendo, para que no sean organizaciones, digamos, dirigidas por los mismos dirigentes de hace 40 años, están hasta ahora. Organizaciones únicamente para la movilización y no para el verdadero movimiento y la dinámica social. Claro. Yo me quedo rondando unas dos cosas importantes que vale la pena retomar. Tú dijiste que efectivamente, ¿no es cierto?, lo que se sentía en estos momentos frente a la educación, estoy hablando del periodo al que se refiere el libro 2007-2017, es que debía mejorar la educación. Sí, debía ser evaluada, debía ser normalizada, debía ser modernizada, debía efectivamente hacerse una reforma que pueda responder de mejor manera a lo que significaba elevar los niveles de educación y que incluso, ¿no es cierto?, había un proceso en el cual se preparaba un examen para ver quiénes pasaban a la universidad. Yo creo que es eso, y eso me llega más directamente porque soy docente de la universidad, y ahí vemos con muchísimo dolor que los mecanismos que se utilizaron, digamos que afectaron muy profundamente en algunos jóvenes, por ejemplo, jóvenes que escogían una carrera y se les asignaba a otro. En el momento en que estás decidiendo tu futuro, a los 18, 19 años, soñabas con ser, por decir algo, no sé, si arquitecto, ingeniero o escritor, y resulta que te mandaban a otra carrera, y si es que no ocupabas ese cupo tenías que conformarte porque así te mandó el sistema, y esa era la forma en la que podías acceder a un cupo en la universidad. Se produjeron frustraciones, deserciones, malos entendidos, etcétera. Fue muy criticado también este proceso, y entonces
¿fueron estas medidas correctas? Las medidas para hacer una reforma en busca de la mejora de la calidad de la educación. Bueno, te diré, yo no soy especialista en educación superior, pero yo sí vi un poco una orientación, diría yo, nosotros decíamos hace tiempo, herodiana. O sea, una visión muy de apreciar lo extranjero, la formación. Por ejemplo, te doy otro dato. Desde los 10,000 becas, muchísimas becas eran para países del norte, no eran para países de América Latina. O sea, la formación de los becarios tenía que ser en universidades de Europa o de Estados Unidos. Entonces había un esquema todavía bastante se sigue pensando eso. alienado de lo que significa. En vez de mejorar las universidades nuestras, en vez de lograr intercambios con universidades latinoamericanas, pues el estudiante lo que tenía que ver es su proyecto personal para que se vaya a estudiar en Francia o estudiar en Inglaterra. Entonces yo sí creo que todos los mecanismos que se implementaron fueron muy meritocráticos, que no tenían que ver, que no reconocían, ¿no es cierto? Por ejemplo, los niveles de desigualdad que habían en el propio sistema educativo nuestro. Porque muchos de esos estudiantes estaban en escuelas públicas y probablemente escuelas rurales que tenían baja calidad. Entonces tú no puedes tener un examen con justicia y que le midas al estudiante que venía de Guamote y al estudiante que venía del colegio Benalcázar de Quito. Que es algo que todavía no contamos con un instrumento que sea efectivamente, ¿no es cierto?, efectivo para poder incorporar a los jóvenes que vienen de las diferentes realidades de manera justa, ¿no es cierto? Todavía sigue siendo... Se premiaba, yo tengo una colega que hizo el estudio sobre los exámenes luego de los colegios que habían, en donde midió educación bilingüe, educación rural, educación urbana y educación privada. Los que salieron privilegiados en todo este proceso eran los chicos que habían estado en educación privada. Y no está mal, pero seamos un poco más justos, tengamos realmente una visión más ecuánime sobre lo que significa la desigualdad estructural que hay. Porque, como te digo, no mejoraron muchos establecimientos en términos de calidad. Por lo tanto, ¿por qué el mismo examen para todos? Obviamente ahí caían los estudiantes rurales, caían los estudiantes de educación bilingüe y probablemente había un grupo de los de la educación pública urbana y fundamentalmente la educación privada. Entonces, es un sistema un poco perverso, si se quiere, el meritocrático. Sin duda. Algunas palabras ya como para hacer un cierre, ¿no es cierto?, un colofón, unas conclusiones del diálogo que hemos tenido. Santiago, vamos cerrando esta conversación y invitemos, por supuesto, a la gente a que conozca el libro de Santiago, este libro que se llama La Revolución Ciudadana y las Organizaciones Sociales en el Ecuador desde el 2007 al 2017, el caso de la red de maestros, que sin duda nos va a dejar muchísimos aportes justamente para seguir profundizando en el diálogo que hoy hemos tenido, pero quisiéramos escuchar justamente unas conclusiones, una participación de tu parte ya como para cerrar el diálogo. Bueno, yo solamente lo que propongo es que de todas maneras haya un debate sobre esta temática, ¿no? Porque tengo la impresión de que los movimientos sociales y las organizaciones sociales van a seguir teniendo un rol importante. Es fundamental en ese sentido replantearse la visión sobre la organización, democratizar a las propias organizaciones sociales. Probablemente hay nuevas demandas que no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, las demandas feministas, las demandas ambientalistas, ¿no es cierto? La pandemia ha dejado una cantidad de demandas que tienen que ver con el tema de la salud. Estamos viendo en toda América Latina cómo los temas de salud han sido sumamente importantes, por ejemplo, para la reforma del sistema de pensiones en el caso de Chile o en el caso de Colombia, ¿no es cierto? Es importante además generar propuestas desde el punto de vista económico, porque hay una situación económica. Se necesita propuestas. En el caso de Colombia, por ejemplo, y en el caso, yo creo que de octubre también acá en Ecuador, muchísimos jóvenes que no tienen futuro, que no...
No tiene trabajo. En Colombia les llaman los ninis, ¿no? O sea, no tienen ni educación ni trabajo, ¿no? Entonces, el tema del trabajo es un tema sumamente importante desde el punto de vista de las demandas y considero que es necesario, obviamente, un trabajo fuerte desde el punto de vista cultural. O sea, las organizaciones no solo pueden ser reivindicativas, sino que también tienen que tener propuestas de carácter cultural, propuestas de carácter mediático, de comunicativo, ¿no es cierto? Es muy importante eso. Yo creo que hay que ampliar la visión de lo que significa la organización, porque lo que estamos viendo es que precisamente vuelve el neoliberalismo, vuelven los estados neoliberales, y es necesario que desde la sociedad mismo surja propuestas, ¿no es cierto?, nuevas relativamente desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de las demandas, probablemente de los repertorios de lucha también. Es importante reconsiderar eso, y hay que también replantearse la relación con las instituciones públicas, porque creo que en el Ecuador es fundamental que tengan un nivel de relación mucho más fluido para poder intervenir en lo que significa el diseño de las políticas públicas, de los planes, de la ejecución de los programas. La organización va a tener un rol, la organización social, un rol importante en todos esos campos. Sí, solo la última pregunta para cerrar. ¿Cómo ves tú la relación en este momento de las organizaciones sociales con el gobierno de Lasso? Pues te voy a decir con sinceridad, yo desde hace algún rato he dejado de hacer análisis de coyuntura porque me he sentido bastante desubicado y desconcertado frente a una serie de cosas, y entre otras cosas también me he sentido desconcertado por los fraccionamientos que han habido y las divisiones y las peleas que han habido entre los movimientos sociales. Entonces, obviamente ese es un gobierno, digamos, autoritario, un gobierno neoliberal, y creo que es muy importante, digamos, construir nuevamente ese tejido social para poder enfrentarse. Yo creo que el problema es de largo plazo, o sea, no es una cuestión así que mañana, porque yo creo que un poco uno de los problemas que nos trajo la Revolución Ciudadana es que pensábamos que podíamos hacer mañana ya las cosas y que podíamos ganar el Estado y que podíamos estar en el Estado para influir. Entonces era una disputa por quién esté en el Estado, si son los correístas, si son los morenistas, si son... Yo creo que hay que pensar un poco más tranquilamente, que el proceso es mucho más de largo plazo. Creo que vivimos una situación muy complicada con la pandemia, pero también con la guerra que estamos atravesando en el planeta, el tema del cambio climático, y eso requiere, digamos, un replanteamiento mucho más a profundidad de parte de las organizaciones, no solamente frente al gobierno actual, sino en general. Sí, terminamos este diálogo. Pensamos efectivamente que hay que sentarnos a pensar con mucha más profundidad qué demanda este momento, ¿no es cierto?, para que las organizaciones sociales puedan fortalecerse, puedan tener la capacidad de incidencia necesaria y puedan ser interlocutores válidos con el gobierno. Muchas gracias, Santiago, por este diálogo, y gracias a quienes nos han acompañado en este encuentro de Voces de las Azuayas. Les invitamos al programa de mañana, el análisis político con Fernando Vega y César Sea, así como también a los próximos programas de Voces Azuayas, y a escuchar los audiolibros. Muchas gracias, hasta la próxima. Los colegas que hacen este programa. Gracias, Santiago. Todos tienen una forma diferente de ver la vida. Nuestra forma de verla es generando. En Elegaustro no solo generamos energía en nuestras centrales y proyectos. De la mano contigo, comprometidos siempre, generamos conciencia y conservación ambiental. Generamos trabajo, desarrollo y futuro. Elegaustro, agua y energía limpia para la vida.